Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. Vamos a buscar la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta 16, voy a leer. El versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta el versículo 16 he leído. Varias veces estoy repitiendo que el objetivo de escribir esta carta se llama el libro de Efesios, para enseñar sobre importancia de existencia de la iglesia. Aunque ser humano están teniendo diferentes iglesias, denominaciones, también los pastores están teniendo su propia iglesia, pero
es poco diferente que lo que nosotros estamos tratando. La iglesia no es como denominación, sino que la iglesia es los justos que unen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada uno está congregando en diferente iglesia, interdenominación o denominación, pero debería saber con qué propósito nosotros fuimos llamados de Dios. La verdad que Dios nos salvó, rescató de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ¿no? Miembro, es decir, que se unen en el mismo cuerpo que actúa junto. Por eso, según Efesios capítulo 4, está hablando sobre esta palabra. Veamos. El versículo 4 así dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya para tener mismo Dios, para tener misma fe, para tener mismo bautismo, para tener misma creencia, debe tener sinónimo. Cada uno de los cristianos tiene que tener el sinónimo de qué? Del testimonio de la salvación. No mucha gente está confirmando del testimonio de la salvación. Porque la verdad que muchas iglesias no están teniendo tiempo de testificar sobre testimonio de la salvación. Aunque puede testificar muchas cosas sobre milagro y ganancia y también la respuesta de oración, pero ¿cómo fue perdonado de todos sus pecados? ¿Y cómo fue limpiado de todos sus pecados? ¿Cómo había sido justificados, santificados y perfeccionados para ser justo? Eso es. Si no puede ser justo, tampoco puede ser santo. Desde aquel tiempo está siendo diferente. Diferente fe, diferente Señor, diferente creencia, diferente idea. Por eso no puede ajustar sobre creencia. Por eso nosotros estamos predicando sobre fundamento de la fe. La gente, ¿cómo puede ser salvo? La gente, ¿cómo puede ser perdonado de sus pecados? La gente, ¿cómo puede ser justo por la fe ante el Señor? Sin saber estas cosas, siempre va a dividir del grupo de los creyentes. Porque uno dice que yo soy pecador, otro dice que yo soy justo. Entonces, ¿cómo puede decir que eso es como mismo cuerpo, un espíritu, también una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo? No. Desde aquel tiempo ya está dividido. Por esa razón nosotros tenemos que tener este sinónimo de la fe. ¿Cuál es? Obteniendo la justicia de Dios. Busquemos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10,
está hablando sobre el tema de la salvación. El versículo 1 así dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así dice, para salvación. Es decir, que en el corazón de apóstol Pablo tenía gran anhelo y aflicción, porque la mayoría de los israelitas no han recibido la salvación. Porque ellos han cometido bastante, por eso no han recibido la salvación. Ellos eran más peor que los gentiles, por eso no han recibido la salvación. No está hablando así, sino que ellos eran buenas personas, bondadosos, buenas personas, fieles. Por causa de eso, ellos no sabían muy bien sobre la justicia de Dios. ¿Por qué? Por sí mismo está siendo buena persona, bondadoso y también amando a Dios, está esforzando cumplir mandamiento de Dios. Por eso no le faltaba nada. Así dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Uno que tenga el celo de Dios en su corazón, entonces tal persona, como teniendo la competencia con otra persona, ¿no? Y puede orar al Señor más que otro, puede ofrendar al Señor más que otro, puede ayudar a los vecinos prójimos más que otro. ¿Para qué? Para que tenga gran orgullo en su corazón. Pero no conforme a ciencia, así dice. Porque la verdad que Dios nos enseña claramente, ser humano estás teniendo su corazón. ¿Cómo dice corazón? Engañoso más que todas las cosas del mundo y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce? Jehová conoce. Jesucristo conoce. Pero únicamente no acepta la palabra de Dios ser humano. Ya, ¿cómo dice? Su corazón engañoso. Ya había preguntado, ¿no? ¿Cuál hay diferencia engañoso y engañado? Engañoso es que el que engaña a otro. Engañado es que fue engañado por otro. Entonces, nuestro corazón está siendo engañoso, no es engañado, sino que engañoso que engaña a nosotros. Siempre nosotros aceptamos nuestro corazón, nuestro pensamiento. Tú eres buena persona. Amén. Tú eres bondadoso. Amén. Mire su obra, comparando con otro, excelente. Amén. Usted puede servir al Señor. Amén. Puede amar a Dios. Amén. Más que otro. Amén. Pero no acepta. En su corazón está lleno de pecado. Perverso. No es así. Porque en mi corazón se quedó una parte bueno, una parte malo. Porque mucha gente está pensando, porque Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso, al comer este fruto, se quedará una parte bien y mal. Así se da cuenta. Pero no es así. Al comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, solamente se quedó el pecado. Cuando nosotros sabemos cuál es el bien, cuál es el mal, dividiendo, distinguiendo, ese es síntomas de lo que había comido
el fruto de la ciencia del bien y del mal. Si no hubiera comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, no conoce, no sabe cuál es bueno, cuál es malo. Pero nosotros estamos teniendo gran orgullo que podemos dividir. Eso es bueno, eso es malo. Como si fuera sabio. Pero todos son síntomas del pecado. Ya, veamos cómo dice el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios y cuál es la justicia humana? La justicia humana es que toda la obra que está haciendo buenas cosas, eso es buena obra. Se llama la justicia humana. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Viene por la muerte de Jesucristo, por su sangre, que hizo la redención eterna. Canceló todos nuestros pecados. Por eso no puede existir dos cosas. Si una persona quiere ser salvo por su obra, sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios. Pero si quiere creer en la sangre de Jesucristo, tiene que rendirse este camino. Tiene que rendirse, dígale que, Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, porque teniendo mi corazón engañoso, más que todas las cosas del mundo, y perverso. Con este corazón, ¿cómo yo puedo decir que yo te amo? Yo amo a mis prójimos como a mí mismo. Es una mentira hipócrita. Mire, en su corazón está lleno del deseo de cometer, pero dice que yo te amo, yo quiero ayudar. Eso es mentira, porque en profundidad de su corazón está acumulado los pecados. Por eso los israelitas no conocían la justicia de Dios, siendo ignorante sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si la gente conociera la muerte de Jesucristo, la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, puede dejar su propia justicia y puede adquirir la justicia de Dios por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, absorbiendo la palabra de Dios. Por eso el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así dice. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Mucha gente puede pensar, me parece que Pastor Juan Kim está pensando que nosotros como si fueran niños, está preguntando. Nosotros no sabemos sobre fin. Fin es fin. Fin. Fin es fin. ¿Está bien? ¿Respondieron bien? Ya. La ley ahí como de finalidad de existencia. Por eso, como dice, el fin de la ley es Cristo. Es Cristo, es decir, que cuando Jesucristo murió en la cruz, también la ley tenía que desaparecer. La ley tenía que derrumbar. ¿Es así? Ya. Justamente nosotros hemos aprendido por medio de Efesios, creo que capítulo 2, ya, veamos. El versículo 14, Efesios capítulo 2, el versículo 14 y 15 voy a leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
Ya, ambos pueblos, ¿de qué? Uno es de Israel, otro es de los gentiles. Hizo uno. Significa que para Dios no hay diferencia, ¿no? Todo junto, que sea solamente ciudadano de Dios. Ya derribando la pared intermedia de separación. Anteriormente había separado de Israel y de los gentiles. También el versículo 15, como dice, aboliendo en su carne las enemistades. Ya, aboliendo significa que cancelando, anulando, aboliendo. El nombre, como dice, abolición. ¿Ya? En su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Se refiere, mucha gente piensa, enemista, Satanás, matamos ya. Jesucristo por su sangre en la cruz ya mató la cabeza de serpiente. Amén, amén. Enemista, porque eso es enemigo. Pero leyendo esta palabra no está hablando Satanás, sino que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso es enemistad. ¿Por qué había sido enemistad? Porque cuando sigue la ley, mandamiento de Dios, siempre atrapa a los hombres que sean como pecadores. Cuando está bajo la ley, siempre se queda condenación. Por eso, el fin de la ley es Cristo. Significa que desde Moisés hasta el Señor Jesucristo, en este periodo, se llama el periodo de la existencia de la ley y de mandamiento de Dios. La verdad que ya se canceló aboliendo, dice, aboliendo. Dos partes. Uno es aboliendo esta palabra, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Y luego, Romanos capítulo 10, el versículo 4, el fin de la ley es Cristo, así dice. Entonces, ¿esta palabra de quién será? En sus corazones, ¿cómo considera lo que estoy presentando? Los versículos. ¿Considera como si fuera la palabra de ser humano o considera como la palabra de Dios? Debería considerar que eso es la palabra de Dios. Anteriormente yo tanto quería guardar mandamiento, cumplir mandamiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ser salvo. ¿Está equivocado o está andando bien? Está equivocado. Porque para ser salvo, sí o sí tiene que ser salvo por la gracia de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, por la misericordia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, porque suficiente por la sangre de Jesucristo podía justificar, purificar, santificar y perfeccionar. Suficiente. Por eso, Efesios capítulo 4 está diciendo esta cosa. Como dice 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Porque todos los hombres del mundo, para ser salvo, solamente única manera que necesita creer en la sangre de Jesucristo, que una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Por eso debería creer que
la sangre de Jesucristo me santificó, me justificó y me perfeccionó. Por eso yo soy salvo justo, sin tener este sinónimo del testimonio de la salvación de ninguna manera. Puede ser uno, sino que debe ser dos. Por eso constantemente se divide. Porque no por tener misma fe, se divide, se divide, se divide. Como si fuera arena. Arena de playa no se unen. Pero una ofrenda del Señor, masa de harina que pone aceite. En aquel entonces se puede formar la masa para hacer panes. Por eso cada uno de nosotros éramos como si fuera grano de trigo. Siendo grano de trigo, ¿qué es lo que necesita transformar? Número uno, tiene que despojar cáscara. Porque de primero tiene que despojar cáscara de grano y luego tiene que ser molido. Molido para hacer harina. También harina es como si fuera polvo, ¿no? Por eso saltando harina, en aquel entonces sopla, como vuela, así. Por sopla y se desaparece. Pero echando aceite, amasando y uniendo junto, y puede formar una masa para ofrendar al Señor. Eso es la iglesia. Por eso no es la iglesia que una persona domina la iglesia para dirigir una iglesia para su propia iglesia. No es así. La iglesia bíblica es que formando cada uno como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para recibir la guía de la cabeza, la cual es Jesucristo. En este siglo también Jesucristo domina a su cuerpo, a su iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo del Señor. Por eso, como dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya veamos. ¿Con quién se necesita humildad? Hay muchos entre los salvos que existen como altaneros. ¿Es cierto o no? Aunque recibieron la salvación, también caminan con gran altanero, como con orgullo, y andando con altanería en su corazón, llevando orgullo en su corazón, siendo altanero. Significa que entre dos altaneros, ¿qué es lo que pasa? Un altanero, otro altanero, y hablando, y con gran voz, por fin, ¿qué es lo que pasa? Se pelean. Ya, Dios sabía muy bien que en la iglesia, entre los salvos también, cuando no aprende el corazón de Jesucristo, va a llevar altanería y orgullo. Pero ¿quién va a ganar? Humilde. Por eso, con toda humildad, aceptando, abrazando, porque con gran amor de nuestro Señor Jesucristo, aceptando de su error, altanería, orgullo, ¿para qué? Para que converse
constantemente con la palabra de Dios. En aquel entonces su corazón que sea quebrantado, humillado. Cuando sea humillado, la gente absorbe la palabra de Dios fácilmente. Puede ser manso. Jesucristo dice, yo soy manso. Por eso uno que aprende la palabra de Jesucristo puede copiar, puede formar como igual que Jesucristo. Va a ser manso. Manso es decir que obedece fácilmente. Dios le manda, usted ya tiene que viajar a otro país para predicar el evangelio. En aquel entonces, siendo manso, ¿cómo responde? Sí, Señor, voy a obedecer. Pero Jonás era manso o rebelde. Profeta Jonás era rebelde, ¿es cierto, no? Él se escapó, quería irse a otro lado. Pero Dios quebrantó su vida y su corazón para que sea humillado, para llegar a la isla de Nínive para predicar la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? Dios iba a dar juicio. Ustedes si no van a arrepentirse, Dios va a juzgar. Pero de repente pueblos de Nínive, escuchando de la predicación del profeta Jonás, se arrepintieron todo, saltando cenizas, y luego ellos llorando con lástima y estaba pidiendo al Señor perdón. Dios puede usar hasta rebelde, pero Dios con quién le gusta, humildes. Por eso Dios siempre nos enseña que tengan humildad de corazón. Siendo humilde, fácilmente puede agradecer al Señor. ¿Es cierto, no? Siendo humilde, fácilmente puede obedecer al Señor. Siendo humilde, no pelea contra la gente. Pero siendo altanero, siempre conea, ¿ya? Coneando. Aunque no tiene cuerno de su cabeza, pero cabezando, coneando. ¿Entiende? ¿Existe o no existe? En sus iglesias. Creo que los pastores ya tienen experiencia, ¿no? En sus iglesias no solamente existen humildes, sino también rebeldes. ¿Por qué? Dios está permitiendo. Cualquier iglesia existe. Por eso nosotros de primero tenemos que aprender sobre la enseñanza de Dios. De primero nosotros tenemos que tener humildad, mansedumbre para abrazar, para aceptar, no para rechazar, para enseñar sobre la palabra de Dios. También como dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo. Está uniendo, está atado por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando nosotros andamos con este vínculo del Espíritu Santo del Señor, no se divide, sino que se unen juntos y puede amar a unos a otros. Por eso puede orar al Señor por la situación de otro hermano y también puede pedir al Señor para que Dios le bendiga. También alguno observando la situación de otra persona que tiene dificultad y puede apoyar. Hoy en día
doy gracias al Señor porque en la tarde la pastora Nancy y la pastora que está viviendo en la ciudad de Temuco, ella a menudo está visitando la cárcel de la ciudad de Temuco de Chile. A veces me llama por teléfono porque hace poco tiempo empecé a apoyar sobre su ministerio que ella visita. En aquel entonces se necesita llevar algunas cosas como azúcar o algo de necesita. Por eso yo estaba apoyando poco a poco nuestra iglesia y el día de hoy yo le pedí, Pastora Nancy, yo quiero saber que cómo nosotros podemos entregar nuestra predicación adentro de la cárcel para los internos. Justamente ella me dijo que hay una persona que está en cárcel por medio de relación de gendarmería y puede recibir la predicación, puede presentar ante los internos, así dice. Entonces hoy en día nuestra misión está predicando la palabra de Dios a los internos de cada diferente países. Por eso yo también quiero meter mi predicación a la cárcel por medio de MP3 o por medio de video, también para que ellos puedan ser como siervos de Dios. Aunque algún momento ellos habían cometido, por causa de eso está siendo como presos, pero mientras tanto que se quedan 1 año, 2 años en la cárcel, puede aprender la palabra de Dios al salir de la cárcel y puede ser como evangelista, el que predica el evangelio. Es decir que yo quiero ver, eso es como el fruto de Dios, como Dios va a bendecir a los internos de Chile y también a otros países. Justamente en Bolivia está trabajando en mucha parte de cárcel, estaba recibiendo la predicación de Pastor Oxupa y también de otros pastores, incluye mi predicación también. Significa que nosotros, teniendo humildad y mansedumbre, nosotros podemos abrazar a muchas personas. Por eso nosotros hoy en día, por nombre de Jesucristo, tenemos una organización, se llama Congreso de Líderes Cristianos. Con esta organización actúa en el mundo, entre 94 países donde hay nuestra sede. También muchos pastores totalmente diferente denominación y también otra iglesia se unen. Muchos pastores se unen porque nosotros queremos ayudar a cada iglesia por la palabra de Dios, predicando y dando educación. Es muy importante. Ya veamos esta palabra, como dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo que ya descendió y subió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, número 1. Dios está estableciendo 5 cargos. Uno es apóstol, otro es profeta, otro es evangelista, otro es pastor, otro es maestro. Maestro es decir que el que explica la palabra de Dios. Porque no mucha gente está conociendo el secreto de la palabra de Dios. Por eso no puede explicar bien.
Pero uno que tenga el don de Dios y puede explicar detalladamente la palabra de Dios sobre la Biblia. Además, Dios está utilizando apóstoles, profetas, también pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para que el versículo 12 así dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice. Para perfeccionar, ¿de qué? A los santos. Mientras tanto que estaba hablando en este momento, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tener sinónimo de la fe? Siendo santo, siendo justo, por creer en la sangre de Jesucristo. Antes que sea o antes de ser santo, la diferente fe está llevando. Por eso habla diferente cosa. Uno que quiere decir que yo tengo que cumplir mandamientos de Dios, yo tengo que hacer buenas obras para recibir la salvación, yo tengo que orar al Señor, yo tengo que ver visiones, yo tengo que hacer algo. No es así. Para ser salvo y santo, justo, viene la justicia de Dios por creer en la sangre de Jesucristo. 100% por la muerte de Jesucristo. Es correcto. Por eso, para la vida de creencia de los santos se necesita tener relación de los siervos de Dios. Por eso uno que se encuentra el siervo de Dios, su vida puede ser corregido exactamente. Yo también, hasta ahora estoy teniendo mi pastor como mi guía. A través de él yo puedo predicar, yo puedo pastorear, yo puedo caminar en la fe. Significa que Dios está utilizando a los que recibieron el don de Dios para perfeccionar la vida de los santos. Eso es la iglesia. Y luego, por fin, como dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínense. Ahora están uniendo entre los pastores uno de como 40 personas en este momento. Si tuvieran mismo corazón, ¿qué es lo que va a surgir en nuestra vida? Teniendo misma fe, teniendo mismo corazón, teniendo mismo objetivo de lo que estamos enseñando, aprendiendo. En aquel entonces nosotros podremos ver mucho fruto, salvando muchas personas. Significa que Dios quiere trabajar en el corazón de los pastores que están aprendiendo en esta palabra, desde Romanos, Gálatas, Efesios. En muchos capítulos, versículos, está saliendo sobre el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio que se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Mas el justo vivirá por la fe. Significa que solamente justo puede vivir por la fe. Pero mucha gente están memorizando que más el justo vivirá por la fe. Pero si pregunto a la persona, ¿quién es usted? ¿Usted es justo o pecador? De repente va a responder, yo soy pecador. Justamente hace rato está hablando, mas el justo por la fe vivirá, amén. Y luego, ¿quién es usted? Yo soy pecador. Siendo pecador,
está condenado, ¿cómo puede vivir por la fe? No puede vivir por la fe. Solamente justo puede vivir por la fe. Por eso en este momento, ¿no? En este siglo, Dios está permitiendo para que nosotros podamos escuchar del Evangelio, también escuchando la justicia de Dios, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso doy gracias al Señor, porque Dios está bendeciendo en este estudio bíblico pastoral. Se aumenta cada día. También Dios está manifestando en la vida de los pastores, para que los pastores que puedan transmitir la palabra de Dios. Espero que Dios manifieste constantemente en sus ministerios, para que mucha gente escuche el Evangelio. Creo que eso es el deseo de nuestro Dios. El día de hoy hasta acá. Ya oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está dando mucha bendición por este tiempo, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios, aceptando la enseñanza de Dios. A través de este libro Efesios estamos conociendo poco a poco sobre el secreto de la existencia de la iglesia. Espero que el Señor trabaje en el corazón de nosotros para que tengamos misma fe, mismo bautismo, mismo Señor, mismo Espíritu, para que caminemos juntos por su guía. También nosotros podemos perfeccionar la vida de los santos, es decir, que los pueblos de la iglesia, ellos podrán crecer hasta nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios está bendeciendo a la iglesia para que crezcan muchos salvos de sus creencias y también de la fe de ellos. Gracias, Señor, por haber dado este tiempo tan especial el día de hoy. Mañana también nosotros queremos encontrar el mismo tiempo. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.